Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, excelente día para todos los participantes en este día inaugural de la FIDI. Soy Fabián Garófalo, integrante del Instituto Ciudades del Futuro y de la red de TI. Y es un enorme placer estar con todos ustedes el día de hoy. Comenzamos el primer slot de tecnología aplicada a los destinos turísticos y hoy nos acompaña Ignacio Barrios, CEO y co-founder de Kido Dynamics, quien nos hablará sobre las nuevas formas de medir los flujos de visitantes en un destino con Big Data de operadores móviles. Por favor, les pido que las preguntas que les surjan durante la ponencia de Ignacio las redacten en el área de chat que tienen a la derecha de la pantalla. Ignacio, todo tuyo. Hola, Fabián, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en este primer día del Congreso FIDI. Un verdadero placer compartir lo que ya estamos haciendo en otros países con la audiencia de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Chile y el resto de países. Sin más dilación, voy a comenzar con la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Espero sea visible. Comentadme si empieza a funcionar ya. ¿Listo? Perfecto. Como bien comentaba Fabián, en este caso Kido Dynamics es una empresa de Big Data. Tenemos la sede en Suiza, a pesar de que los dos socios fundadores somos españoles. Cuestiones de la vida nos llevó en este caso, a trabajar en Suiza y a crear aquí la empresa. Y la base de lo que hacemos en este caso es utilizar los datos de telefonía móvil, los datos que las operadoras registran en la red de comunicaciones de manera diaria, para ofrecer una imagen detallada de los flujos de los turistas y entender esas dinámicas desde el punto de vista de los destinos. La presentación hoy versa hasta cierto punto sobre esta información, pero dado que los datos de telefonía móvil no es la única fuente de datos disponible de cara a entender el comportamiento de los turistas, voy a cubrir de alguna manera lo que serían esas fuentes de datos y entender un poco más en detalle qué es lo que hay para mejorar el entendimiento que los destinos pueden tener de esa información. Me gusta empezar generalmente este tipo de presentaciones con dos frases que recogen muy bien lo que podríamos considerar que necesita tener un destino para ser inteligente, lo que necesita un destino para tomar decisiones de una manera inteligente. La primera es de Peter Drucker, que es el padre de la gestión empresarial, que dice que si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Esto es algo que cualquier destino tiene que tener en mente cuando llega la hora de tomar decisiones o de convertirse en un destino inteligente. Y la segunda es del octavo Congreso de Naciones Unidas en Turismo Urbano, que tuvo lugar el año pasado no recuerdo si es Uzbekistán o Kazajistán. Estuvo mi socio Alberto presente en aquella conferencia y se trajo una frase bastante impactante, que es que dice que un destino es inteligente si toma mejores decisiones basadas en datos. Por tanto, todo lo que vamos a ver hoy va a versar sobre esos datos y cómo se pueden tomar esas decisiones. El primer problema con el que nos encontramos generalmente cuando hablamos de Big Data es la gran propuesta o las grandes mejoras que podemos llevar a cabo con el uso de Big Data. Se habla de gestión de ingresos, gestión de la reputación, marketing estratégico, experiencia de usuario, análisis de mercado, y yo añadiría cosas como es posible incluso vencer a Sauron o encontrar las bolas de dragón, ¿no? En este caso, para aquellos que hayan tenido una infancia o hayan nacido a finales de los 70, primeros de los 80, seguramente conocen El Señor de los Anillos y los dibujos animados de Goku. Pero bueno, la promesa siempre viene un poco en esa línea. Realmente, las fuentes de datos que tenemos desde el punto de vista del destino son múltiples. En este caso, podemos hablar no solamente de los datos de operador móvil, que son los que utilizamos nosotros, sino se puede hablar de post en social media, estadísticas de páginas web, sensores de distinto tipo. Ahora mismo con con la ampliación y la mejora de los sistemas de IoT, de Internet de las Cosas, hacen que prácticamente todo se pueda monitorizar. Y esto hace que tanta fuente de datos o tantos recursos acaban creando una cierta presión sobre el destino a la hora de decidir cuáles son los recursos que tienen que llevar a cabo, cuáles tienen que invertir para entender esos flujos. Y al final, digamos, dentro de esas tendencias o de esa presión a la que están sometidos, por desgracia, muchas veces se toman decisiones que no son ajustadas o se adquieren o se invierten en soluciones que no responden a las necesidades del destino. También hay que tener en mente que no todos los destinos son iguales, no todos los destinos tienen el mismo desarrollo. Acabamos de escuchar la presentación sobre, en este caso, Medellín, que ya ha recibido el
digamos, el nombramiento como destino inteligente. Lógicamente, no es lo mismo un destino que lleva mucho tiempo trabajando en este ámbito que destinos que están empezando a caminar. Un ejemplo que suelo utilizar también es a la hora de comparar la población de los destinos españoles cuando llega el momento de pensar cuánto puede invertir cada uno de ellos. En el eje de las X, en la parte de abajo, tenemos los 8.000 municipios españoles y en la parte de las abscisas, en la parte de las Y, la población de esos municipios. Como vemos, apenas hay un par de municipios que tienen por encima del 1.000.000 de habitantes, algo que, bueno, en Latinoamérica, en ciertas zonas están un poco más pobladas, pero realmente en España solamente tenemos Madrid y Barcelona por encima del 1.000.000 de habitantes. Esto hace que realmente la mayor parte de los destinos tienen poblaciones bajas y la posibilidad de inversión son muy limitadas. Si lo cambiamos, en este caso, a ejes logarítmicos, que mi equipo técnico me dirá que son los únicos ejes verdaderos, que los ejes normales no funcionan cuando hay que ver grandes números, vemos que realmente hay una gran masa en España, aproximadamente 4.000 municipios que tienen entre 500 y 50.000 habitantes. Estos municipios, lógicamente, a nivel de inversión, a nivel de capacidad financiera, no pueden invertir en recursos como pueden los grandes municipios, los grandes destinos, porque no tienen capacidad, no tienen recursos financieros y la presencia de los turistas es también más limitada en este caso. La visión que nosotros tenemos respecto al uso de los datos con estas premisas iniciales gira en torno a 4 ejes principales. Nosotros consideramos que el acceso a los datos debe ser universal, debe ser democrático, inclusivo y accesible. La interpretación de todo esto, cada uno puede tener la propia, pero básicamente lo que perseguimos como empresa y lo que intentamos promover a nivel de los destinos es que no sea necesario tener un científico de datos en cada municipio o un científico de datos en cada provincia o en cada región para interpretar la información que proviene de las distintas fuentes de datos. La información tiene que ser accesible, tiene que ser entendible y tiene que ser replicable, porque al final tenemos que tener en cuenta que es necesario no solamente medir, sino entender y de cara al futuro tener métricas que sean similares para ver cuál es la evolución que nuestro destino está teniendo. El problema con el que nos encontramos, y va un poco en línea con esas 4 premisas iniciales, es que los datos generalmente tienen un coste bastante alto porque casi siempre provienen de fuentes privadas. Nos encontramos con criterios de privacidad. En el caso de Europa, la normativa GDPR, son de alta complejidad. Estamos hablando casi siempre de volúmenes de datos que es necesario explotar o que es necesario analizar en la nube, ya sea Amazon Web Services, Google Cloud o servicios similares, y que no todo el mundo o no, digamos, no todos los destinos, no todos los profesionales están capacitados para ese análisis y se requieren realmente profesionales. Y el cuarto punto es el de la estandarización. Decidir en qué momento una fuente de datos es representativa y podemos utilizarla porque tenemos la confianza de que nos está ofreciendo una visión real de lo que ocurre en el destino. Voy a cubrir cada uno de estos puntos con un poco más de detalle para entender qué representan realmente desde el punto de vista práctico para un destino. A nivel de coste, y lo enfatizo siempre, es coste, 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 coste. Es decir, cuando llega el momento de adquirir datos a nivel de un destino, nos encontramos con fuentes múltiples, operadores de telefonía, o en el caso de Telefónica o Claro en los países de Latinoamérica, pero también empresas como Amadeus que ofrecen datos respecto a los vuelos, todo lo que tiene que ver con redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, pero luego plataformas varias como Airbnb, Booking, que nos pueden proporcionar datos respecto a la ocupación hotelera, respecto a los precios medios de los hoteles, etcétera. Entonces, cuando llega el momento de preparar un presupuesto, cuando llega el momento de valorar una inversión en el ámbito de la adquisición de datos, es necesario saber cuáles de estos datos son útiles, porque lógicamente los presupuestos no son infinitos, por desgracia, aunque últimamente parece que a nivel europeo y en Estados Unidos los gobiernos están continuamente imprimiendo dinero, pero parece que eso no va a durar para siempre. A nivel de municipios y a nivel de regiones, lógicamente los presupuestos están muy ajustados y hay que justificar esas inversiones. Entonces, en este caso, hay que entender de manera clara, de la manera más práctica posible, cuáles son las fuentes de datos o cuáles son los datos que van a mejorar mi destino desde una manera más práctica. El segundo punto es el que tiene que ver con la privacidad y pongo el ejemplo de las aplicaciones o de los códigos QR que permiten la descarga de estas aplicaciones a nivel de destino para muchos, en distintos ámbitos ahora mismo. Es importante
cuando un destino, digamos, se embarca en una empresa de este tipo, cuando se embarca en el desarrollo de una aplicación, que tenga en cuenta todas las implicaciones que se tienen en el momento en que se empiezan a almacenar datos de usuarios. Simplemente he hecho un pequeño extracto de lo que dice la normativa GDPR. Se habla hay que proveer los datos de la empresa, hay que tener un Data Protection Officer, establecer cuál es el propósito y la base legal para recoger esos datos, si supone un interés legítimo o no, las medidas para evitar la transferencia, protección de datos, consecuencias para el usuario, etcétera. Entonces, en el momento en el que un destino empieza a almacenar o guardar información individualizada, entran en una dinámica de aumento de complejidad, aumento de costes que hay que tener en cuenta, sobre todo para evaluar si realmente es la dirección que hay que seguir. El tercer punto que comentábamos es el de la complejidad y que está relacionado de nuevo con el coste. He puesto la cara de un consultor sonriente porque, lógicamente, cualquier consultor siempre está sonriente cuando tiene que vender sus servicios. Y el problema que nos encontramos también y que hemos comentado con muchos destinos en varios países es que la información que se proporciona, de nuevo, no es fácil de interpretar. Los destinos no son capaces de tomar decisiones únicamente en base a esos datos porque efectivamente no son expertos en marketing digital, no son expertos en aviación, no son expertos en comunicaciones y eso hace que la interpretación de esos datos requiere una nueva inversión, ya sea a nivel de formación de profesionales, ya sea a nivel de contratación o ya sea a nivel de informes o reportes que permitan realmente interpretar y contextualizar esos datos que se han obtenido y que la mayoría de las veces no es sencillo. El cuarto punto que había mencionado y que es bastante interesante es lo que nosotros llamamos estandarización. Y aquí hay dos aspectos importantes. Uno es el hecho de que muchas veces no se habla de lo mismo aunque se quiera parecer que se habla. Si se adquieren datos, por ejemplo, que tienen que ver con redes sociales, la caracterización de lo que llamemos followers, likes, me gustas o cualquier métrica parecida posiblemente no sea la misma en las distintas plataformas en las que se están utilizando, digamos, de las que se adquieren los datos. Y posiblemente recomendaciones o comentarios tampoco tengan el mismo valor en unas plataformas que en otras. Me acuerdo de cuestiones como TripAdvisor o Instagram o plataformas similares. Al final tienen una complejidad añadida que es que cada una de ellas tiene su propio lenguaje. Digamos que ese tipo de información no está estandarizada. Y aquí me gusta señalar que nosotros, como empresa, estamos colaborando actualmente con Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadísticas, que trabaja con los distintos Estados miembros de la Unión Europea para definir los estándares bajo los cuales los datos de telefonía tienen que utilizarse en los distintos países. De tal manera que en el momento en el que esos datos se utilizan en un país, exista una definición clara y existan unos parámetros claros de qué está midiendo cuando llega el momento de compartir esos datos con terceros. Definiciones que parecen obvias, pero, por ejemplo, ¿qué es realmente un turista? ¿Qué es un excursionista? ¿Qué se considera una persona que sea residente o no residente? Y cuestiones relativas a duración mínima de las estancias, etcétera, etcétera. De esa manera se tiene un marco normativo, se tiene un marco regulado que permite una comparación directa entre los datos en distintos países o dentro de distintos destinos en el mismo país, para realmente entender cuál es la dinámica que se está llevando a cabo dentro de ese destino o de ese país. Las dos slides, antes de que me meta ya con los números, que siempre es la parte más interesante y la parte que resulta más visual, es, por ejemplo, un extracto, en este caso de una normativa británica, que menciona cuáles son las métricas que necesita tener un destino de manera inicial para entender qué es lo que ocurre. Y aquí aparecen indicadores como el porcentaje de visitantes que califica la experiencia general como buena, que considera la impresión general del servicio TIC, grupos de interés que considera buena promoción, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, número de visitantes en un día, porcentaje de aumento de disminución, valor del gasto, valor de la inversión diaria, mantener el gasto de visitante per cápita, gasto de visitantes. Podemos hablar hasta de 80 o 90 métricas distintas para un destino. Se puede imaginar la audiencia la diversidad de fuentes de datos que es necesaria realmente para reunir toda esta información, para analizarla, para sacar alguna conclusión al respecto. Y se tiende a olvidar la pregunta básica, la pregunta más obvia. Y es una que estamos sufriendo ahora mismo con el COVID.
con esta pandemia a nivel mundial, y es que ¿vienen los turistas o no vienen? Y al final esa es la clave que cualquier destino turístico, la primera pregunta que cualquier destino turístico tiene que responder desde el primer minuto. Porque no tiene sentido hacer una inversión enorme en recursos turísticos si no se tienen turistas. Y nosotros, precisamente, es la primera pregunta que intentamos responder, o la primera pregunta cuando estamos trabajando con destinos, que intentamos hacerles entender de una manera sencilla y de una manera fácil. Perdón. Y por desgracia, esta pregunta, si la hacemos a los destinos turísticos en España, y estamos referidos en este caso a turistas extranjeros, la respuesta es que no ha venido nadie, básicamente. La respuesta que tenemos es que entre 2019 y 2020, ciudades como Barcelona han tenido 750.000 visitantes internacionales menos. Ciudades como Palma de Mallorca, 375.000, Madrid, 325.000, el Prat de Llobregat, 300.000 menos. Estos son grandes números, pero si vamos a destinos un poco más pequeños, lo que tenemos es que esos porcentajes de reducción de visitantes internacionales, en algunos casos se ha reducido hasta el 93%, como es el caso de Ceuta, 93% San Vicente de Castellet, Toledo, etc. Esto hace que desde el punto de vista del impacto, desde el punto de vista de las condiciones de un destino, lógicamente es muy difícil llevar a cabo una visión de medio a largo plazo, y es necesario tener en cuenta estas cifras cuando empecemos una recuperación. Si todo marcha como se espera y existe una vacuna, posiblemente en 2021. Estas cifras son ahora las variaciones de turistas, es decir, de gente que ha pernoctado en el país. Anteriormente eran solamente visitantes, gente que ha pasado al menos media hora en alguno de los destinos, y como veremos, las cifras de pernoctaciones siguen el mismo orden. Casos como Barcelona, 360.000 turistas menos en el mes de agosto, Madrid 160.000, y el porcentaje de gente que ha pernoctado se ha reducido en muchos casos, pues como es el caso de Sant Llorenç de Cardassar, un 64%. Pero claro, España durante muchos años, como destino turístico, destino de sol y playa, ha vivido de alguna manera con la tranquilidad del turista británico, del turista alemán, del turista nórdico, que venía buscando sol y playa, que venía buscando un clima benigno, que venía buscando la gastronomía, etc. Y hemos descuidado, por desgracia, en muchos aspectos, el turista nacional. Este año, el turista nacional, el turista residente en España, nos ha dado una lección. Y la lección ha sido que durante el mes de agosto ha habido más pernoctaciones de residentes nacionales fuera de su provincia que en el mes de agosto de 2019. Igual en el mes de septiembre. El mes de junio todavía venimos de un confinamiento parcial. Y esto demuestra que no solamente hay que mirar de puertas hacia afuera cuando llega el momento de definir un destino, sino también de puertas hacia adentro y entender qué es lo que podemos ofrecer al turista nacional. Porque tenemos un potencial enorme dentro de nuestro propio país que nos puede permitir realmente promocionar ciertas áreas o ciertos tipos de turismo, y como se ha demostrado en este caso en España, esa demanda es enorme y tiene mucho potencial. Y la pregunta ahora, ¿nosotros cómo hacemos esto desde el punto de vista de empresa? ¿Cómo hace Kido Dynamics para facilitar esta información a sus clientes, destinos y demás? Pues de una forma muy sencilla, muy intuitiva. Proporcionamos informes de 5, 6, 7 páginas con las métricas esenciales que cualquier destino necesita conocer de primera mano antes de tomar cualquier decisión, como es número de turistas nacionales e internacionales, número de pernoctaciones nacionales e internacionales y presencia durante un mes. A través de una página web, destinosinteligentes.app, cualquier destino a partir de 40 euros, $40 aproximadamente, puede descargar un informe mensual en el que tiene la información pertinente y a partir de ahí empezar a crear o montar una estrategia. Toda esta información, de nuevo, está obtenida a través de los datos de los celulares, a través de los datos de telefonía móvil, e incluye toda la segmentación que es necesaria desde el punto de vista de una estrategia turística. Origen de los turistas a nivel de provincia o a nivel de país de origen, segmentación por periodo de estancia, número de horas, número de pernoctaciones, etcétera, etcétera. Y esto permite la toma de decisiones de una manera mucho más ágil. Nosotros, en este caso, estos informes los entregamos a mes vencido. La primera semana de cualquier mes está ya disponible la información del mes anterior. Y con algunos de los destinos con los que estamos trabajando, estamos explorando la posibilidad de dar los datos diariamente, de tal manera que cualquier destino recibe los datos al día siguiente de qué ha ocurrido la noche anterior, lo cual, comparativamente con cualquier otra fuente de datos que requiere semanas o meses de tratamiento,
representa una ventaja competitiva enorme a la hora de tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, si vemos el caso de las pernotaciones de turistas nacionales, que es el gráfico de color morado, vemos, por ejemplo, la incidencia de los sábados y los domingos en este destino. No recuerdo si era Barcelona, me parece, o Barcelona o Baleares, si no me equivoco. Y como en el caso de los turistas internacionales, el gráfico rosa, se produce un aumento paulatino de esas pernotaciones durante el mes de julio, cuando parecía que íbamos a poder recuperar la temporada turística en España. Esta es la página web, les invito a acceder y a navegar. En este caso, como comentaba, se pueden obtener reportes a partir de $40. Si alguien quiere más información, también puede contactar conmigo directamente a través del email. Estaremos encantados de ofrecerles más detalles. Algunas recomendaciones finales antes de pasar a la ronda de preguntas. Básicamente son referentes a el propio destino y qué quiere ser un destino turístico cuando llega el momento de definir una estrategia a largo plazo. Lo primero es evaluar el destino, o que se evalúe el destino a sí mismo y saber qué tipo de destino quiere ser. ¿Quiere ser un destino de veraneo? ¿Quiere ser un destino de turismo de invierno? ¿Quiere ser un destino de turismo cultural, de turismo gastronómico? Segundo, evaluar qué tal le está yendo al destino, cuál es el número de turistas que vinieron la temporada pasada, cuánto tiempo se quedaron esos turistas en el destino, a dónde quiere ir ese destino, quiere realizar un proceso de reasignación de turistas, un proceso de rebranding, como se llama, digamos, a nivel corporativo, cuáles son los recursos que se tiene, hay inversión, hay capacidad financiera para llevar a cabo una inversión, la situación económica, en este caso el margen de inversión que se tiene, la evaluación operativa, cómo se quiere llegar ahí. No, la recomendación siempre es decir que se tome un poco el ejemplo de las startups y de las empresas de nueva creación, de ir construyendo cosas poco a poco y no invertir todo de una única vez, porque puede llevar realmente al colapso en el corto tiempo. Y luego ir evaluando, llevar un sistema de gestión continua para entender cómo ese destino o cómo esas decisiones que se han tomado, esas campañas de marketing o de alianzas han impactado en los resultados. Y por último, ya para despedirme, recordar la fase FIT de Peter Drucker con la que empezábamos, decir que si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Y es fundamental para un destino entender fundamentalmente quién es su cliente. Sus clientes son los turistas y es necesario medir esos turistas o el número de esos turistas para entender qué tal se está comportando ese destino. Muchísimas gracias. Bueno, no me veo en el otro lado. No me veo en el vivo. Ah, ok, buenísimo. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias, pero en serio muchísimas gracias por lo valioso de tu exposición y los conceptos que nos brindaste sobre medición, análisis y presentación de los resultados de estos tipos de diferentes de datos que vos podés tomar directamente y básicamente desde las diferentes operadoras, ¿sí?, de telefonía en los diferentes países. Gracias por ser parte de la FIDI fundamentalmente. Y tenemos acá una pregunta, ¿sí?, que es de Mariela, que pregunta lo siguiente: si la app funciona para cualquier destino, entendiendo que la pregunta corresponde a que si es fundamental que esa aplicación funcione en un destino que sea en Europa, o puede ser un destino turístico que funcione en América del Sur, América del Norte, África, donde fuere. Desde el punto de vista tecnológico, es perfectamente válida. Digamos, nuestra tecnología se basa en un estándar global, en los datos generados por el operador móvil, que se puede utilizar en cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros estamos trabajando ya en Latinoamérica, en varios países, estamos trabajando en Oriente Medio, en el sudeste asiático y en Europa. En este caso, la impronta global es bastante acusada. La única condición, obviamente, es llegar a un acuerdo con el operador móvil en el país correspondiente para tener acceso a esos datos. Lógicamente son datos que los operadores móviles reúnen en continuo, es la base
de su negocio, y no es la base de su negocio porque los operadores móviles, como empresas como Google o Facebook, vendan esos datos, no es parte de su negocio, es la base de su negocio porque es la información que ellos utilizan para actividades como la facturación, en este caso, para saber cuál es el uso que se está llevando a cabo de la red. Entonces, el uso que hacemos nosotros es legítimo desde el punto de vista de que como empresa y dentro del marco regulatorio del GDPR no llevamos a cabo ninguna actividad de retargeting o ninguna actividad, digamos, de marketing hacia los usuarios. Lo único que realizamos es ese análisis agregado y anonimizado para obtener esas métricas. La respuesta corta es que en cualquier país en el que Kido Dynamics tenga un acuerdo con el operador móvil, se puede tener acceso a este tipo de informes. Bien, tenemos dos preguntas más que están básicamente una atada con la otra. Por un lado, la gente de Mar del Plata está preguntando cómo es la app, ¿sí? Y tenemos una pregunta adicional de Alan que te pide recordar el nombre de la app. Así que están atadas una con la otra. Sí, la app es destinosinteligentes.app. Está en el propio navegador web, es compatible con cualquiera de los navegadores. De momento no la tenemos disponible en Argentina. La que pueden ver es la que he compartido en este caso en el caso de España. La idea es posiblemente de cara a 2021 va a estar disponible, esperemos que esté disponible ya en 3 países de América Latina, en este caso del Cono Sur, para empezar a tener acceso a esos datos. Argentina, esperamos además que sea uno, o en este caso entendemos que va a ser uno de esos países, porque las conversaciones con los operadores allí están yendo por muy buen camino y esperamos poder empezar a operar a principios de 2021 en Argentina. Perfecto. Por ahora no tenemos más preguntas de la audiencia, pero yo tengo una pregunta, ¿sí? Ya que vengo de mis experiencias profesionales, son muy similares a las de ustedes. Según el entendimiento, ¿sí?, tuyo, es dentro de los 4 problemas, ¿sí?, relativos a los datos que estuviste identificando, ¿cuál de esos 4 es el que mayor peso específico tiene a la hora de hacer un análisis? Yo creo que depende fundamentalmente del destino. En este caso, hay destinos que desde el punto de vista de la inversión, y por ejemplo nosotros trabajamos en Oriente Medio, no tienen prácticamente ningún inconveniente en llevar a cabo grandes inversiones en distintas herramientas para tener un mejor entendimiento. Hay otros destinos que tienen una limitación mucho más alta. Quizás yo diría que el que resulta más crítico o el que, digamos, valora más los destinos desde el punto de vista de tomar una decisión es el de estandarización. Es decir, el de tener una información que pueda ser comparable. Que si yo estoy hablando de que ha habido X, siendo X la métrica cualquiera que podamos tener, saber que el destino de al lado o el barrio de al lado o la provincia de al lado ha tenido Z de esa misma métrica y que sean totalmente comparables. Es decir, entender desde ese punto de vista cómo me estoy comparando, ¿no? Ese proceso de benchmarking, que se dice en inglés, cómo me estoy comparando con otros destinos, cómo está mi destino comparado con otros. ¿Mi destino está mejor o está peor? Y en ese proceso igualmente tener una consistencia, que es parte de esa estandarización. Es decir, que lo que estaba midiendo ayer es lo mismo que estoy midiendo hoy y lo mismo que voy a medir mañana. Porque si no es muy difícil realmente. Es decir, si hoy estoy midiendo peras, mañana manzanas y pasado fresas, no sé realmente qué estoy haciendo, no sé en qué dirección voy. Yo creo que desde ese punto de vista, cada destino lógicamente tiene que valorar las condiciones que tiene. En otros, la privacidad, por ejemplo, en el ámbito europeo es fundamental. Pero yo creo que desde ese punto el factor de la estandarización, nosotros en este caso trabajando con destinos en varios continentes, es un poco lo que nos dicen. Es decir, oye, la información es válida, la información es útil porque resulta comparable y puedo compararla con otras cosas o puedo compararla con otros destinos y estamos hablando de lo mismo. Genial. Y la última, que también es mía. Comentaste que con el tema de la estandarización, ustedes trabajan directamente con la gente de Eurostat, ¿sí?, para Europa. Ahora, en las incursiones que están haciendo ustedes en los otros continentes, ¿ya han tenido la posibilidad de ponerse en relación directa con los organismos similares para poder manejar mucho más fácilmente esta estandarización de información? Hay que tener un poco también en mente digamos, el ámbito.
distinto. Quizás desde un punto de vista económico-político, el ámbito el ámbito europeo, en el cual hay 27 miembros o 27 Estados miembros, es muy particular en ese sentido y de la misma manera que hay estados que comparten la moneda, tenemos el euro en muchos de ellos, hay mucha legislación que es común. Entonces, digamos que ese movimiento de unificación, de estandarización, se está llevando a cabo de una manera lenta pero constante. La maquinaria de Bruselas, como se suele decir, es lenta pero imparable en ese sentido cuando llega el momento de estandarizar. Yo creo que este tipo de procedimientos en otras regiones resulta más complejo, resulta más complicado, suelen estar desarrolladas o suelen estar implementadas más a nivel país que a nivel región, pero lógicamente en el momento en el que un grupo de países abraza un estándar, y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos ahora mismo es el de certificación como destino inteligente, que precisamente es lo que estamos, digamos, exponiendo durante esta feria. En el momento en que distintos países abrazan ese tipo de convenios o ese tipo digamos, de certificados, resulta mucho más sencillo. En este caso, yo creo que una entidad como Mercosur podría perfectamente actuar como líder para llevar a cabo esa unificación de criterios a nivel regional dentro del ámbito económico digamos, de América Latina y llevar a cabo esa unificación. Es un proceso lento. El hecho de que estemos trabajando con Eurostat, hayamos empezado a trabajar, no quiere decir que el proceso esté ni mucho menos terminado. Es un proyecto a 3 años, con lo cual yo creo que queda todavía mucho camino, pero se están sentando las bases para que ese proceso se lleve a cabo y se pueda unificar, que al final digamos, es una de las grandes preocupaciones cuando a nivel tecnológico, a nivel industrial, tener realmente o que una solución cuando se está comprando sea confiable. Bien, y una última pregunta, Ignacio. Tenemos también de alguien de la audiencia, que pregunta, ¿en cuántos meses se obtiene un resultado significativo? Entendiendo que la pregunta viene del lado de utilizo tus datos, utilizo los datos que vos me das, ¿sí? Los pongo a disposición de mi destino, comienzo a hacer análisis, busco resultados. Entonces esos resultados, entendiendo a qué cantidad de tiempo, en meses, se mide el resultado positivo, significativo. Hay de dos maneras, es decir, nosotros para empezar a trabajar desde el punto de vista de la obtención del dato, generalmente con 2-3 meses de datos para entrenar los algoritmos es suficiente para obtener el dato, es decir, para tener el dato puro y que permita ya una observación, ¿dónde estoy? Desde ese punto de vista, la otra, desde el punto de vista del destino, desde el punto de vista de obtención de resultados del destino, depende mucho de a qué se está refiriendo. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con algunos destinos en España que, por ejemplo, están viendo resultados prácticamente la semana siguiente. Y un ejemplo muy claro que hemos vivido ha sido la declaración de las Islas Canarias como corredor seguro por parte de los gobiernos británico y alemán. Y nosotros, 24 horas después de declararse Canarias corredor seguro, vimos un aumento de los turistas británicos en las islas. Entonces, digamos, ese es un poco las ventanas de tiempo que tenemos que valorar. Lógicamente, si un destino lanza una campaña de verano o estoy lanzando una campaña porque quiero atraer a turistas a mi destino para el próximo verano, es importante empezar a medir hoy para tener una base de datos suficiente para llegar al próximo verano y saber qué ha ocurrido, ¿no? y poder comparar con el año anterior, que es una información que nosotros en este caso también incluimos en nuestros informes. Yo digo, depende fundamentalmente de los objetivos, como bien decía al final de la presentación, de los objetivos que persiga el destino, de la evaluación que quiere llevar a cabo y de los resultados que espera obtener con ese análisis. Perfecto. Ignacio, nuevamente, muchas gracias por lo valioso de tu exposición y por todos los conceptos que nos has dado sobre medición, análisis de resultado y obviamente formas de ver cómo se presenta ese tipo de información que tomás. Gracias nuevamente por ser parte de la FIDI. Buenas tardes. Un placer, Fabián. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este evento y lo mejor para los días que quedan, que estoy seguro van a ser muy interesantes en cuanto a ponentes y en cuanto a contenidos. Un fuerte abrazo.